Muy buenas noches, bienvenidos a Perspectivas en Guatemala Decide 2015 por la pantalla de Azteca Guate. Hoy me acompañan Rodrigo Arenas de Movimiento Cívico Nacional y Edgar Celada de la Universidad de San Carlos. Vamos a darle seguimiento al tema de las marchas, de las protestas y el descontento generalizado de miles de guatemaltecos que ya se personaron por segunda vez a la Plaza Central para pedir, bueno, en su mayoría, la renuncia del binomio presidencial, entre otras consignas ante la corrupción enquistada en el gobierno actual. Esta es una nota para que usted vea qué es lo que pasaba el sábado. Con la entonación del himno nacional comenzaba otra jornada de protestas en la Plaza de la Constitución para pedir la renuncia del binomio presidencial. Poco a poco se iban agrupando los manifestantes. Muchos rumoraban que las protestas no serían de la magnitud que las del sábado 25 de abril, pero se habían equivocado. Aparecieron los de Anonymous. Únanse a esta causa, que nosotros vamos a defender a nuestra patria a toda costa. Y los de la Universidad de San Carlos. Porque ya estamos cansados, así como nosotros los pusimos, también los podemos quitar. Ya en buen número y frente al Palacio Nacional de la Cultura, algunos decidieron protestar con flores. Y juntos empezaron a elevar su voz de rechazo. Para el día domingo había lista una tarima en la Plaza de la Constitución para el mitin de un partido político. A los manifestantes no les importó para qué sería el escenario y desde ahí empezaron a lanzar consignas. Otros se adelantaron al mitin de un día después. Y como en las últimas jornadas de protestas, el ingrediente principal fueron las consignas. Dirigidas al presidente Otto Pérez y a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Y así como empezó una jornada más de protestas, así terminó, con patriotismo. Edwin Dávila, Azteca Noticias. Bueno, eso es lo que sucedía el sábado. Hay otra convocatoria para el 16 de mayo para que los guatemaltecos se vuelvan a reunir en el Parque Central. Señor Celada, la pregunta sigue en el aire. La consigna es la renuncia del presidente y de la vicepresidenta, pero ¿es esto lo más conveniente a meses de elecciones? Y más importante aún, ¿cómo podría afectar el proceso electoral esta renuncia si es que se da tal cosa? Bueno, yo creo que esta es una cosa que todavía está por verse. Aquí lo que estamos viendo es una explosión social de una ira contenida que se fue acumulando y que ha encontrado expresión específica en la solicitud de la renuncia. Hay que ir a las manifestaciones para ver cómo la gente se expresa de manera auténtica. La gente que yo he visto en las manifestaciones, y no solo la del sábado o la del 25, también la del 1 de mayo, es en esas manifestaciones uno lo que ve es a personas que no están preocupadas por las elecciones, sino están preocupadas porque les han sido burladas por las más altas autoridades del país, así lo sienten de manera muy auténtica. Entonces, ¿qué va a pasar con las elecciones? No lo sabemos, porque la energía social que se está liberando no ha terminado de salir totalmente. Creo que la manifestación del 16 puede ser una medida, pero ya se está convocando para otra, para este próximo sábado. De manera que es ahora sí la gente en las calles la que tiene la voz y la que puede decidir el curso del acontecer político. Si los partidos políticos no son receptivos del mensaje que está enviando la gente, el resultado va a ser que puede ser que haya elecciones, pero en esas elecciones va a salir un gobierno sin legitimidad, porque lo que está leyendo la gente en la calle es que los que están y a los que les están pidiendo la renuncia son iguales que los que vienen, o los que vienen son iguales o están coludidos con los que están saliendo. De hecho, la idea de un
una alianza debajo de la mesa entre el partido que está en el poder y el que supuestamente viene atrás, es una cosa que la gente ya lo ha percibido desde hace rato. La elección de las Cortes dejó a luz esa situación y la gente no es tonta. Si el problema de esta crisis es cabalmente que el gobierno pensó que la gente es tonta y la gente lee lo que está pasando, entiende lo que está pasando. Cada vez más, no digamos con las redes sociales ahora en las manos. Por supuesto. Yo, por la edad, ya no uso tanto las redes sociales, pero los WhatsApp que me llegan espontáneamente de gente de mi edad, de mis familiares, van en ese sentido, ¿verdad? Estos son los mismos y lo digo de una manera delicada porque me han enviado un par de WhatsApp donde lo que ponen de ilustración no es precisamente algo que se pueda decir con palabras en televisión. Sí, hay que mencionar que en la protesta del sábado había una tarima instalada para el mitin político del líder y esta quedó tapizada de consignas que las escribieron con marcador. Obviamente el partido las retiró. Señor Arenas, lo que dice el señor Zelada es que esto puede incidir directamente entonces en el voto. Podríamos ver unas elecciones en donde se rompe la tendencia. ¿Qué podría pasar entonces? En efecto, yo considero que, primero, pues coincido absolutamente con Edgar en el sentido de que la gente sabe que los que van liderando las encuestas y la número 2 y el partido oficial son lo mismo. Y para eso solo hay que ver el listado de diputados, ¿verdad? O sea, lo único que ha pasado en los listados de diputados y en las bancadas del Congreso de la República es la misma gente reciclada, ¿verdad? Unos son ahora rojos, los otros eran naranjas, verdes, pero los que eran verdes eran naranjas y los que eran naranjas eran verdes. Sí, entonces al final del día es la misma gente la que está pretendiendo gobernar el país y yo sí creo que hay una buena cantidad de guatemaltecos, hay un número importante de guatemaltecos que tienen acceso a redes sociales, que tienen acceso a medios de comunicación. Se calcula que es más o menos 1.5 o 2 millones de guatemaltecos que votan, que tienen acceso a esta información, que en efecto se hartaron. Se hartaron de que esta clase política que nos tiene sumidos en una crisis institucional desde hace ya muchos años, porque lo que sí hay que ser honestos es que no viene solo de este gobierno, ¿verdad? Vienen de los gobiernos anteriores. El tema de aduanas incluso no es nuevo. El tema de aduanas, discutíamos si tiene 20 o 30 años de antigüedad, pero el tema es, esto viene de hace muchos años, viene de una clase política que realmente hemos permitido que sea la que nos gobierne en los últimos, por lo menos últimos 15 años, y eso nos tiene sumidos en esta crisis institucional. Entonces yo creo que la gente se hartó, la gente se terminó de indignar, de acuerdísimo con Edgar en el sentido de que no están pensando en las elecciones, están pensando en la indignación de hoy, están pensando en que con esos 940 millones que aparentemente se robaron en este gobierno de la línea, todo lo que se pudo haber hecho. La crisis en salud, la crisis en salud, la crisis en seguridad, la crisis en educación, o sea, tenemos crisis por todos lados. Tenemos un gobierno, un presidente y una vicepresidente que sale diciendo por todos lados de que los empresarios no pagan impuestos, de que los empresarios se van en impuestos. Presionan por los bonos. Pero presionan por bonos, más deuda, etcétera. Pero realmente lo que vemos es que se lo están robando. Se lo están robando todo. Pero a eso agreguémosle que, bueno, desde hace muchas crisis, pero desde la crisis de Amatitlán, yo me atrevería a decir que esta gota terminó de rebalsar el vaso, porque la vicepresidenta trató de tratar a los guatemaltecos como que fuéramos tontos, ¿verdad? Pretendieron hacernos pensar que en un momento dado íbamos a creer que con agua limpia iban a poder limpiar el agua. Incluso hay una protesta, hay un individuo en el centro del lago anclado en una lancha que está convocando a más personas para que se le dé investigación y se le dé respuesta también a eso. Aquí hablamos de algo importante antes de comenzar. Tú mencionabas la importancia de que CICIG termine lo que comenzó, porque ahora queda en un altar, queda pues vista como la entidad, otra vez como la heroína que viene a hacer esto, pero ¿conviene la renuncia o conviene que se investigue hasta dónde llega? Yo creo que lo que más conviene es que la CICIG termine lo que empezó.
Yo creo que sí sería importante que la vicepresidenta renuncie. Creo que ha demostrado, pues al principio decíamos que no, pero realmente ha demostrado demasiadas mentiras. Mintió en su fecha de regreso, que nadie entiende todavía por qué lo hizo. Mintió ya en muchas cosas, y además de, pues era su secretario privado, o es su secretario privado el que está directamente vinculado. Entonces sí creemos que una actitud legítima, una actitud de rescatar la crisis política que está viviendo el país, debería ser la renuncia de la vicepresidenta. Más no del presidente. No creo que el presidente, porque estamos a 6 meses. Si es la del presidente, sí hay un rompimiento del orden constitucional absoluto. Podemos llegar a un punto en donde no hayan elecciones. Eso creo que se nos puede complicar. Ahora, sí es importante que estemos claros de que las elecciones no deben de servir solo para continuar con los mismos. Exacto. Regresando a tu pregunta original, regresando a tu pregunta original, creo que es muy importante que el pueblo identifique realmente quiénes son estos políticos a los que nosotros en el movimiento le llamamos el populismo, ¿verdad? Porque no es el populismo porque estén a favor del pueblo, sino que es el populismo porque es que se aprovechan del pueblo, ¿verdad? Y que realmente piensen bien en por quién votar. Y sobre todo, más o adicional al presidente en el Congreso de la República. Y para terminar con el otro tema, por supuesto, creo que una de las exigencias tiene que ser que el Ministerio Público y la CICIG terminen lo que empezaron. Que realmente en los próximos 30, 60, 90 días empecemos a ver acusaciones formales tanto a los delincuentes, porque no tienen otro nombre, a los presuntos delincuentes liderando estas redes de contrabando, como a los empresarios que se han aprovechado de la misma. Eso es bien importante, que no nos vayamos a quedar esto en que el jefe de la mafia era Juan Carlos Monzón, pues porque todos sabemos que eso no es así. Señor Celada, ¿usted está de acuerdo con que el panorama más favorable es ese, que renuncie la vicepresidenta, que sea investigada por las instancias, pero que el presidente permanezca y se termine el periodo para no afectar las elecciones? Yo creo que el problema no es ese. El problema es que el presidente ha dado suficientes señales de que él no la va a soltar. ¿Cuál es el grado de compromiso político o de otro tipo que ellos tienen? Eso no lo podemos saber. Hay una expresión muy guatemalteca que me voy a abstener de hacer, pero hay cosas que nosotros no hemos sido testigos, no podemos dar fe de eso. Pero las señales son muy claras en el sentido de que el presidente no la va a dejar caer a ella y que primero cae él que ella. Ejemplo, la cadena nacional que no dijo absolutamente nada. Palabras más, palabras menos de él mismo. Eso ya ha trascendido públicamente de que la opción de que ella salga y él no está en consideración. Hasta ahorita el gobierno lo que ha estado haciendo es lo que ellos llaman control de daños, pero en ese control de daños se están haciendo más daño a sí mismos y más daño al país. El país lo que exige en estas circunstancias es verdad, justicia. La gente quiere saber qué pasó y por supuesto ahí el rol fundamental le toca al Ministerio Público y a la CICIG, pero también hay otras instituciones del Estado que tienen que crear las condiciones para que la verdad y la justicia imperen. Me refiero a las Cortes y al Congreso de la República, porque si los miembros de las Cortes y los diputados no perciben el mensaje de la población, a la larga la gente los va a identificar como parte de la misma corrupción. Y lo que podría, la ola que podría haber limpiado la presidencia de la República, puede limpiar los otros poderes del Estado. Ese vacío, sí, porque el mensaje es claro cuando tenemos esos movimientos. Ese vacío que hay atrás, sí, y que no, en el futuro y que no podemos imaginar, puede ser terrible. Puede ser terrible. Por eso es que en este momento todavía debería apelarse a la cordura, a la sensatez del presidente y de la vicepresidenta, de las élites políticas, para encontrar una salida ordenada a esta situación. Porque del otro lado lo que hay es el caos. Pero es que la salida más ordenada sería pues ir a un juicio y probablemente terminar condenados. Sí, pero para eso necesitas que ir a un juicio, se le retire la inmunidad. Exacto, sí, que se le retire la inmunidad.
Y lo que entiendo, yo no soy abogado, pero lo que ya me explicaron por varios ejes es que sí tiene que renunciar al puesto de vicepresidenta para renunciar a la inmunidad. O sea, no puede ser vicepresidenta sin inmunidad. Sí tiene que renunciar, o sea, la inmunidad es del puesto, no es de la persona. Entonces, yo sí creo que la salida ordenada y la salida política, yo estoy de acuerdo con Edgar en el sentido que el presidente ha dicho en repetidas ocasiones de que no le va a pedir la renuncia. Pero yo creo que también el presidente no ha visto lo que es una sociedad enardecida. O sea, yo sí creo que esto no hemos visto el final, sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. Hay que ver qué pasa en la manifestación de este sábado. Pero lo decía Edgar, no termina, es que la consigna tampoco se limita al caso de la línea. O sea, ya se fue en la corrupción generalizada, se habla de lo de Amatitlán, se habla de muchísimas cosas, de la intervención aduanera que quiso hacer el presidente. Señor Zelada, entonces, ¿cuál es la salida más ordenada? ¿Esperar a que terminen o que renuncie uno? Vea, yo creo que antes de hablar de la salida ordenada, hay que ver lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? A partir del 25 de abril están pasando cosas que están fuera del control de quienes se han acostumbrado a manejar el país como que fuera su finca. ¿Por qué? Porque la gente salió a la calle. ¿Qué quiero decir? El 25 de abril en el Parque Central había capas medias, clase media para arriba. El 1 de mayo salieron los trabajadores y el 2 de mayo otra vez las capas medias volvieron a salir. Pero ayer salieron las comunidades indígenas. La tendencia que creo yo que puede significar el cambio es que estas corrientes que actualmente están operando de manera independiente se junten, y la oportunidad que se junten es el 16 de mayo, ¿verdad? Comunidades indígenas, trabajadores y clases medias exigiéndole al unísono al gobierno que se vayan, porque es lo que está diciendo la gente. Yo no sé si es viable legal y políticamente la consigna, pero eso es lo que la gente está pidiendo, ¿verdad? Y a ese cimbrón, a ese terremoto político, las élites del país tienen que encontrarle una salida. La gente no se va a conformar. Y vuelvo a la misma idea. Los políticos que todavía se están salvando o agarrando de los restos del naufragio que viene, deberían entender que tienen que jugar un papel que responda o que escuche esta demanda social. Si no, esto es el caos. Muchas gracias, señor Zelada. Vamos a la pausa. En Perspectivas regresamos tratando el tema de una convocatoria a elecciones bajo la sombra de este descontento generalizado que está creciendo. Y bueno, algo histórico también, se convoca a todas las universidades a unirse. La democracia está viendo una cosa distinta en este 2015. Aquí en Perspectivas seguimos tratando el tema después de la pausa. Acompáñenos. Campo Pagado. Te toca Guatemala, te toca, con líder al pueblo le toca. Hoy le toca a la educación, le toca al campo, también a la ciudad. Que sea el fin de la corrupción, te toca a vos y nos toca cambiar. Con Balbizón agua que vamos a recuperar, hombro con hombro nos toca vencer. Con esta elección vamos a ganar para que el cambio podamos lograr. Te toca Guatemala, te toca, con líder al pueblo le toca. Balbizón, presidente. Líder. Con líder al pueblo le toca. Campo Pagado.
es tuyo. Azteca Guate, cerca de ti. El proceso electoral ha iniciado oficialmente. Se inicia un nuevo proceso electoral y aprovecho para destacar que igual que ha venido ocurriendo en anteriores eventos, esto debe ser una oportunidad más y un avance para Guatemala, para las nuevas generaciones, para la democracia. En las próximas semanas los guatemaltecos tendrán que acostumbrarse a ver la cara y nombre de los partidos en postes, vallas, piedras o cualquier otro medio para acercarse a los electores, porque el Tribunal Supremo Electoral le dio luz verde a los partidos. Los ciudadanos deberán acudir a las urnas el 6 de septiembre a elegir a más de 3.000 políticos que dirigirán al país durante los próximos 4 años. De ser necesaria la segunda vuelta, se llevaría a cabo el 25 de octubre. Ciudadanos de todos los distritos electorales de la República de Guatemala a elecciones generales que comprenden la de presidente y vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la República por los sistemas de distritos electorales y lista nacional, corporaciones municipales del país y elección de diputados al Parlamento Centroamericano. Los partidos podrán gastar hasta 58.2 millones de quetzales para promocionar a sus candidatos. Sin embargo, la principal duda que queda en el ambiente es si el Tribunal Supremo Electoral les descontará lo que han utilizado en la campaña anticipada. Son situaciones que el Tribunal Supremo Electoral va a analizar en su momento y les vamos a estar informando. Al acto acudieron integrantes de los comités ejecutivos de los partidos políticos, funcionarios de gobierno, integrantes del cuerpo diplomático y 5 aspirantes a la presidencia del país, siendo estos Sandra Torres de la UNE, Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional, Juan Gutiérrez del PAN, Mario Estrada de la UCN y Suri Ríos de Viva. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Acto que se daba el sábado en la mañana, un acto pues prácticamente mudo, no hubo mayor cosa ni trascendencia, además pues la ausencia del presidente, de la vicepresidenta de la República y de los demás presidentes de los organismos del Estado. Yo le quisiera preguntar al señor Zelada, ¿por qué esto da un mensaje de falta de institucionalidad, de vacío de poder? Y lo hablábamos antes, esto puede generar un mensaje también para la delincuencia y que resurjan olas de inseguridad palpables para nuestra sociedad. Bueno, en la tradición guatemalteca, y creo que no solo en la guatemalteca, el último año de cada gobierno es el año, o de cualquier jefe de una institución que tiene tiempo establecido, se sabe que su último año es, como dicen los mexicanos, el año de Hidalgo, pero también es el año en que ya nadie les hace caso porque van de salida. Ese vacío de poder va aumentando a medida que se acerca la fecha en que entrega el poder. Eso en las condiciones normales, pero en las condiciones actuales de crisis política, de un cuestionamiento profundo, un cuestionamiento como pocas veces se ha visto a la máxima autoridad del país que representa la unidad de la nación. En medio de ese cuestionamiento, el que ellos ignoren el proceso por el cual se les va a sustituir por vía democrática es una señal de la debilidad extrema de su poder, una, o dos, de su irrespeto total a la institucionalidad democrática del país, lo cual es sumar una gota más a este desorden que se ha venido creando y del cual son responsables las propias autoridades que no acudieron, como era su deber político, más que legal, su deber político de dar la cara y enfrentar a la acción política más importante de este periodo, que es la convocatoria a las elecciones. Y a la prensa, que está toda la prensa. Por supuesto, ¿verdad? Sí, yo quisiera decir, y que en esa línea, eso se reproduce en todas las escalas del gobierno, incluida la seguridad. Si el gran temor que uno tiene, que tengo yo, que me ocupo de esos temas, es la ola de violencia que se puede desatar, precisamente por esa pérdida de autoridad y de credibilidad en las autoridades de parte de todo el mundo. Rodrigo, también hay otra cosa. El Partido Patriota
busca apelar la multa que le pone el Tribunal Supremo Electoral. Falta que el 60% de las sanciones sean canceladas, a pesar de que ya fueron impuestas hace meses por el tribunal. Entonces también se irrespeta al tribunal por parte de los partidos políticos y los guatemaltecos ya lo están viendo bajo la lupa. ¿Cómo puede incidir esto también en las elecciones? Pues en efecto, yo creo que todo va de la mano, ¿verdad? Inclusive creo que es un poco más dramático o más delicado de lo que Edgar lo pone, y es la falta de respeto a las instituciones republicanas de un país. Es generalmente lo que hacen los políticos que quieren destrozar las instituciones para quedarse con el poder absoluto. Eso lo hemos visto en países como Venezuela, como Argentina, en donde se ha visto esa actitud de parte de los políticos, cómo van destrozando la institucionalidad. Creo que el TSE ha tratado de rescatar, veníamos de un Tribunal Supremo Electoral completamente nefasto. Creo que el de ahorita está tratando, le impuso una multa pues importante, encontraron una manera de poner una multa de no $125, sino que fue de 2 millones de quetzales, que creo que ya te pegan 2 millones de quetzales al PP, y digamos que ha dado ciertos indicios de querer hacer las cosas bien. Y lo que yo veo acá es, uno, por supuesto, a ver, no lo respeto y no estoy de acuerdo que no haya ido el presidente y la vicepresidenta, porque creo que deberían de haber ido, pero entiendo el por qué no fueron, pues obviamente se los iban a comer la prensa y los demás, pero realmente el presidente del Congreso y el presidente de la Corte Suprema de Justicia sí no tenían razón alguna por la cual no asistir al acto, y el haberle faltado el respeto al Tribunal Supremo Electoral, que es la institución más importante para proteger nuestro proceso democrático, realmente es muy delicado. Es muy delicado porque el mensaje que le están dando, una vez más, los políticos tradicionales, le están diciendo a las instituciones que si la institución que trate de hacer las cosas bien va a ser aislada. ¿Verdad? O sea, para mí el mensaje... Están en el mismo bando. Exacto. El mensaje que le están dando a los magistrados del TSE es, miren, ustedes van por la libre, van solos, porque están tratando de hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo así? ¿Cuál es nuestro deber como ciudadanos? Porque ya estamos un poquito cortos de tiempo y aquí en adelante. Nuestro deber como ciudadanos, desde mi punto de vista, es, primero, yo quiero aplaudir y seguir motivando a los ciudadanos que sigan saliendo a las calles. Creo que eso es el primer acto de ciudadanía fundamental, salirse de la zona de confort. Segundo, es educarse, es entender, es no irse con el que grite más recio o no irse sino que realmente entender cuáles son las repercusiones de lo que están haciendo, uno, y dos, en ver las opciones políticas que tenemos, porque si bien es cierto, los presidenciables que tenemos, los candidatos a presidente que tenemos, creo que si mezclamos a todos difícilmente hacemos uno, sí van a haber, creo yo, una buena cantidad de candidatos a diputados. Muchas gracias. Señor Celada, su conclusión, ¿cuál es el deber ciudadano de aquí en adelante? ¿Qué nos espera y cómo tenemos que, como usted lo decía, pues irnos ordenadamente y que esto no se salga de cauce? Yo creo que el momento que está viviendo el país demanda mucha responsabilidad, mucho equilibrio, pero también mucha dignidad. Levantar la mirada y ver hacia el horizonte azul de nuestra bandera para decir, podemos tener un país de otra manera, pero que no nos lo van a regalar, menos estos políticos que están gobernando. Esto lo está conquistando el pueblo de Guatemala en las calles. Entonces la demanda o la responsabilidad ciudadana en este momento es, como dice Rodrigo, seguir en la movilización, pero no solo seguir en la movilización, incorporar a más ciudadanos a esta movilización y unir, como dije hace un momento, a las distintas vertientes del pueblo de Guatemala. Es necesario que los pueblos del interior del país, que las comunidades indígenas, los trabajadores y las clases medias, que también son trabajadoras, nos unamos todos en una sola voz, en una sola demanda, con un objetivo claro, que es el objetivo de la verdad y la justicia, porque si no hay verdad y no hay justicia, este país no tiene futuro. Muchas gracias. Esas son las perspectivas, esas son las conclusiones hoy aquí en la pantalla de Azteca Guate. Ya lo vio, unidad, seguir adelante en la movilización y también informarse de quiénes son los candidatos a las diputaciones en el Congreso de la República.
pues estas elecciones 2015 no solo son para elegir al presidente y a la vicepresidenta, sino también a todos estos señores que están encargados de legislar en nuestro país y en este año prácticamente no lo han hecho. Soy Joaquín Samayoa, nos vemos a la próxima. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza.